complementar o hacer diagnósticos de la parte cardíaca, y no solamente me informa la parte eléctrica, sino que también me da una idea de lo que está pasando estructuralmente, ¿no? Si el corazón, por ejemplo, porque él va a tratar de adaptarse, ¿no?, a los cambios de presión, dilatándose, confiándose. Entonces esos cambios se van a traducir en el electro, ¿no? Con el electro voy a poder ver toda esta parte. Hemos visto cuál sería el objetivo. Nuestro objetivo es introducirnos a pasivamente complejo, pero introducirnos a la interpretación de un electrocardiograma, por lo menos conocer un electrocardiograma normal, que no es tan normal, sino que vamos a presentar. Hasta el momento hemos visto algunos conceptos como vectores, derivaciones, ondas del electrocardiograma. ¿Cómo lo hacemos en el electro? Luego creo que va a ser más productivo y ya en agosto tengamos la oportunidad de poder practicar y hacer un electrocardiograma, por lo menos con los voluntarios. Y esta parte sí es necesaria, ¿no? Todos estén atentos. Vamos a ver esta parte práctica luego. Hasta el momento hemos visto esto que es súper importante, ¿no? Que el electro, el trazado normal básicamente consta de las ondas P, el complejo QRS, la onda T, muchas veces aparece esta onda U que también es normal, y los intervalos y segmentos. Como regla general, podemos decir que el intervalo es cuando yo tengo desde el comienzo de una onda hasta el comienzo de la otra, ¿no? Hasta el final de la otra. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo el intervalo PQ, ¿no?, que vendría a ser desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo de la onda Q. O puedo también tener el segmento PR, ¿no?, desde el final de la P hasta el comienzo de la R. El intervalo ST, el intervalo QT. Entonces, todos esos segmentos, luego de haber estudiado el ritmo, el eje y la frecuencia, yo voy a pasar a estudiar una por una de las ondas y ver el tiempo que toma cada una de las ondas. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, pero antes de eso vamos a simplemente a dar una pincelada de lo que vimos. Entonces, hemos visto que el corazón, cuando él produce una señal eléctrica, produce esta señal en forma de una magnitud que tiene una dirección, ¿no? Y esa dirección y el tamaño de la fuerza con la que va a ir la onda, a eso le vamos a llamar vector, ¿no? Entonces ese vector tiene un punto de origen, tiene un tamaño, o sea, mientras más fuerte se supone que el vector va a ser más grande y que eso se va a traducir en un trazado mayor en el electrocardiograma. Entonces una onda P, por ejemplo, que sea más grande de lo usual, quiere decir que la señal de esa onda, de esa contracción auricular o ventricular, también es mayor, ¿no? Entonces ahí voy a poder, es algo que voy a poder medirlo en el electrocardiograma, ¿no? Por eso es que podemos hacer un cambio. Los vectores, cada uno de los puntos del sistema cardiolector, por ejemplo, el nódulo sinusal, nódulo AB, haz de His y sin fibras de Purkinje, van a poder ejercer, o sea, realizar un vector, ¿no?, producir un vector, perdón, y este vector se va a traducir en las ondas que yo voy viendo en el trazado electrocardiograma. Entonces, así, por ejemplo, el vector P es generado va a producir la onda P, es generado en el nódulo sinusal, y la dirección que él toma es paralela al eje del corazón, o sea, sigue la misma dirección, el mismo eje anatómico. Entonces, hemos visto varias veces que todas las derivaciones que estén en el lado izquierdo o apuntando a la punta del corazón la van a ver como una onda positiva. R también y T también son despolarizaciones que van a ir paralelo al eje del corazón, exceptuando el Q y la S, ¿no?, que son dos ondas que se van a producir por el impacto que tiene esta señal eléctrica en el tabique, en el anillo fibroso, ¿no? Entonces, cuando se despolarizan los ventrículos, esta señal eléctrica sube hasta el anillo fibroso y produce como una especie de reflejo de estas ondas, y eso es lo que va a iniciar una onda transversal al eje del corazón, ¿no? Entonces, son ondas que van a tener la misma dirección, o mejor dicho, transversal al eje del corazón.
derivaciones, bueno, derivaciones hemos visto un poquito. O sea, ahí la única regla es que la derivación, si el vector se acerca a la derivación, la onda va a ser positiva, si se aleja, negativa. Y ahí también conviene saber de memoria casi cuáles van a ser las derivaciones que miran la parte derecha, la parte izquierda y la parte del tabique del corazón. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver patología del lado izquierdo, yo me voy a fijar en D1, porque D1 es un vector que va de derecha a izquierda, siendo la parte izquierda lo positivo, ¿no? Entonces D1 voy a ver B5, B6 y voy a ver ABL. Todo eso va a ver la parte izquierda del corazón. Si quiero ver la parte derecha, ABR, B1, B2 y tal vez D3, pero generalmente es ABR, B1, B2 y A. ¿Okay? Y si quiero ver la parte de abajo, es ABF y D2, D3. ¿Por qué? Porque ABF está justo en los pies y D2 y D3 son vectores que se dirigen hacia abajo, ¿no? Entonces, cualquier patología que sea anterior, posterior, lateral, inferior, las voy a poder ver en estos conjuntos de derivaciones. Estas son las 12 básicas, estándar, ¿no? Pero hemos dicho también que podemos aumentarle derivaciones si quisiera ver otras cosas. Por ejemplo, si yo tengo un infarto posterior, el infarto posterior se va a reflejar en la parte anterior. Entonces yo la puedo detectar en un electro normal viendo los reflejos de este infarto posterior en mi parte anterior. Pero si quisiera realmente ver la parte posterior, pues le pongo otros electros en la parte posterior, ¿no? Esas son derivaciones extras, digamos, ¿no? Pero las 12 son las estándar. Ok, entonces hemos visto esta parte, triángulo de Einthoven, dónde colocar cada una de las derivaciones, luego vemos en la práctica, que es más bonito. Ajá. Muchas veces aparecen ondas secundarias, no sé si llamarlas así, pero son ondas, digamos, por ejemplo, como en este caso de acá, ¿no? Yo tengo la onda R, que es la primera onda positiva luego de la primera onda negativa que sucede a la onda P, y muchas veces esta onda R produce otra onda R, como una segunda onda R. Esa segunda onda R es llamada OR', onda R'. Y dependiendo de la derivación que aparezca, por ejemplo, B1, B2, puede significar bloqueos de onda, ¿no? Bloqueos de rama, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una onda prima, una R', puede significar un bloqueo. O no. Yo digo puede porque depende del contexto, ¿no? Pero hay personas que pueden tener un bloqueo de rama, un patrón de bloqueo de rama, pero que si no tienen síntomas, si no hay desviación del eje, si no hay nada más, es normal. ¿Ves? Eso también hay que tener en cuenta. No siempre una alteración en el electro significa que hay una enfermedad. Y va a depender de muchas cosas. ¿Okay? Bueno, suerte para dar una repasada. ¿Has visto el ritmo? Este ritmo es como hay tres principales, ¿no? Y estos son los criterios para decir cuánto tenemos cada ritmo. Por ejemplo, el ritmo sinusal tiene que ser iniciado en modo sinusal, por lo tanto tengo que tener onda P presente. Después de la onda P tiene que haber un QRS. Dice QRS normal, estrecho, vamos a ver qué significa QRS estrecho ahorita, y la frecuencia tiene que estar entre 60 y 100. Si yo tengo onda P, QRS normal, estrecho, y una frecuencia de 60 a 100, es un ritmo sinusal, que es la mayor parte de los ritmos que vamos a ver. Si no hay onda P, y si el QRS todavía sigue siendo estrecho o normal, pero la frecuencia bajó de 40 a 60, entonces yo voy a tener un ritmo nodal, que significa que el nódulo auriculoventricular tomó la rienda, y si no es así, puedo tener un ritmo de escape, un ritmo idioventricular, que significa ausencia de onda P, QRS esta vez es ancho, un QRS raro, anormal, aberrante, y la frecuencia menor a 40, ya no va a importar si es de 15, si es de 30, menor a 40 latidos por minuto, quiere decir un ritmo de sábese quién puede, ¿no? Un ritmo idioventricular. Frecuencia, hemos visto que la forma más, no sé si la más fácil, pero la más correcta de sacar la frecuencia es el intervalo RR, ¿no? Ver cuántos segundos toma el intervalo RR y luego dividir 60 entre ese tiempo. Una consulta, cuando uno está durmiendo y el latido cardíaco baja a menos 60, ¿ahí pasa a ser aurículo-ventricular o sigue siendo? No, sigue siendo sinusal. O sea, ahí podrías tener una bradicardia. No significa que seamos bradicárdicos todos, sería muy raro. Sino que, digamos, ponete que tu latido normal sea 80 latidos por minuto y en el sueño baje a 70 o a 60, ¿no ves? Entonces, en el sueño REM, ¿no ves? No, en el sueño no REM que me dices, puede bajar la frecuencia cardíaca, pero no necesariamente entrar en el rango bradicárdico.
puedes bajar tu frecuencia, bajar tu presión, pero no necesariamente tiene que ser menor a 60. Aún así, si fuera menor a 60, generalmente es sinusal igual. O sea, el nódulo sinusal es el que está marcando todavía. ¿Vale? Okay, entonces eso también es importante, ¿no? Si yo tengo frecuencias debajo de 60 o arriba de 100, yo voy a tener taquicardia y bradicardia, pero si tengo onda P todavía, eso es taquicardia y bradicardia sinusal. ¿Okay? Eso también. Bueno, la frecuencia, entonces hacemos eso, ¿no? Medimos la distancia en segundos entre una onda R y la otra onda R, por decir algo, va a ser 0,8 segundos, teniendo en cuenta que los cuadraditos grandes son 0,2 segundos y el cuadradito pequeño 0,04, cuento los cuadraditos y de ahí ese tiempo lo voy a dividir de 60, ¿no? 60 dividido ese tiempo y me va a salir la frecuencia del corazón exactamente. Si fuera el caso, por ejemplo, 0,8 segundos que toma el intervalo RR, entonces 60 entre 0,8 me va a salir 75 latidos por minuto. Así. Ok, el eje eléctrico, muchos métodos, muchas cosas para sacar el eje eléctrico, pero dos de los más bonitos serían tomar en cuenta el D1 y el ABF. Entonces el D1 es este eje del triángulo de Einthoven, ¿no ves? Que forma es como una línea horizontal perfecta, ¿no? Este es D1, que va de derecha hacia izquierda. Y luego tengo ABF, que va de arriba hacia abajo, ¿no ves? Entonces si yo tengo D1 positivo, ABF positivo, ¿dónde va a estar el eje del corazón? La resultante entre estos dos. El eje normal es de 0 a 90 grados, ¿no ves? 0 a 60, pero de 0 a 90 está bien. Entonces quiere decir que si tengo los dos positivos, el eje está normal. Si tengo D1 negativo, ABF positivo, el eje está desviado hacia la derecha. Y si tengo D1 positivo y ABF negativo, está desviado hacia la izquierda, ¿no? Entonces eso lo puedo utilizar. Otra forma de sacar rápido es viendo la onda, la derivación que tiene el QRS más isodifásico, que significa que tiene lo mismo para arriba que para abajo. Si yo consigo localizar, porque a veces no hay, pero si consigo localizar una derivación que sin tomar en cuenta las precordiales, o sea, sin tomar en cuenta de B1 a B6, el resto, una derivación cuyo QRS tenga la misma cantidad de onda para arriba que para abajo, eso es isodifásico, entonces quiere decir que el eje del corazón pasa perpendicular a 90 grados a esa onda. Entonces, por ejemplo, si yo, por decir algo, veo ABL, que está acá, como la más isodifásica, yo sé que el eje del corazón pasa a 90 grados de esta cosa. Entonces quiere decir que este es el eje del corazón. Lo único que tengo que saber es que si está a menos 120 grados o a más 60. ¿Cómo hago eso? Pues me fijo en D1 y ABF. Si D1 está positivo y ABF positivo, entonces es 60 grados. Y si el D1 es negativo y ABF negativo, es menos 120. Entonces ahí los cuadrantes me puedo tranquilamente guiar con D1 y ABF. Y luego yo estimo los grados según si es que encuentro la isodifásica o no. Otros métodos un poco más elaborados, que sería ya utilizar un poquito de trigonometría y tangente y cosas así, eso si tenemos el tiempo, digo, ¿no? Si tenemos el tiempo, si tenemos las herramientas, una buena lupa y una buena regla, me puedo colocar y contar los cuadritos del QRS de uno y QRS de la BF y sacar la resultante de cada uno de los dos, ¿no? Entonces yo sumo cuántos cuadritos para abajo en la Q, cuántos cuadritos para arriba, cuántos cuadritos para abajo en la S, tanto de D1 como de ABF. Entonces yo formo un triángulo, ¿no? Entonces esto es D1 y esto es ABF, y lo único que hago es calcular este ángulo de acá, ¿no? Entonces esto representaría D1 ABF, y hemos dicho que yo puedo utilizar la ley de tangente para calcular esta cosa. ABF de 1, luego despejo ángulo, tangente inversa de esta cosa de acá, ABF y de 1, y luego obtengo el ángulo exacto, ¿no? Entonces, esa es una de las formas, pero yo digo a veces depende mucho del tiempo, porque esta cosa sí que a veces no se puede. Con el electro y tienes 30 segundos o un minuto para decir qué es lo que es, ¿no ves? Los cardiólogos experimentados agarran el electro, hacen así, listo, ya está, 10 segundos. Así, o sea, los que han visto cómo leen los cardiólogos solamente hacen esta cosa y ya está, 10 segundos, ¿no ves? Nosotros, más o menos, como no estamos en la cardiología, pues en 30 segundos, un minuto, eso, basta. Pero si tuviéramos tiempo, espera un ratito, voy a sacar la calculadora científica, voy a hacer unos cálculos trigonométricos y te digo cuánto es el ángulo, ¿no? O sea, puede ser, ¿no ves? Allí puede ser, ¿no? Pero es con tiempo. ¿Ok? Okay.
Ok, entonces eso. Ahora lo que tenemos que hacer luego de haber analizado el ritmo, la frecuencia y el eje es estudiar cada uno de las ondas, los intervalos y los segmentos. ¿Estudiar en qué sentido? En el sentido del tiempo. Yo tengo que medir con mi lupa, con mi regla, cuántos cuadraditos y por lo tanto cuántos segundos representa la onda. Entonces, por ejemplo, la onda P, que conviene mejor medir el intervalo PQ o PR, ¿no ves? Que sería desde el comienzo de la P hasta el inicio de la R. Entonces eso tiene que medir menos de 0.20 segundos, lo que sería lo mismo que decir menos de 200 milisegundos, ¿no ves? Entonces yo agarro esta onda P, no se ve nada ahí, pero yo tengo algo así. Yo voy a medir a partir de donde comienza la P hasta donde comienza el complejo QRS, todo este segmento de acá. Y eso tiene que ser menos de 200 milisegundos, o vale lo mismo que ser menos de 0.2 segundos, que significan 5 cuadraditos pequeños. Si yo tengo más que eso, entonces yo voy a comenzar a tener un segmento PR o un intervalo PR prolongado. ¿Y esto qué significa en términos de diagnóstico? Significa que la demora, el retardo fisiológico entre la aurícula y el ventrículo está demasiado prolongado. Entonces, por ejemplo, cuando se contrae el corazón se tiene que contraer la aurícula y luego el ventrículo. Y hay un retardo fisiológico de 0.1 segundo que ocurre por el nódulo AB antes de que transmita la electricidad hacia el haz de His. Si yo tengo un bloqueo de ese nódulo auriculoventricular, entonces esa demora se va a alargar y lo voy a ver en el PR, ¿okay? En el segmento PQ o el intervalo PR, ¿vale? Entonces eso quiere decir que las aurículas hacen eso, digamos, ¿okay? Si yo tengo un PR prolongado, va a ser esto, y va a haber, entonces eso significa que bloqueo auriculoventricular. Bloqueo auriculoventricular. Voy a simplemente abreviarlo así, BAV, ¿okay? Bloqueo auriculoventricular, y luego pues uno puede divertirse pues clasificándolo en primer, segundo o tercer grado con efecto de Wenkenbach, Mobitz 1, Mobitz 2 y cosas así que lo van a ver en tercer año. O sea, no me voy a meter mucho en eso, pero me basta con que sepan que si yo tengo un electro y si tengo un alargamiento, mira que aquí está muy grosero, ¿no? Pero si tengo un PR muy prolongado, porque se lo puede ver a simple vista, eso es un bloqueo auriculoventricular y ya está. Después ya le pongo su grabación, ¿ok? Solamente porque lo veo muy interesante, les digo después. Pero a ver, si yo tengo este mismo, digamos, tengo mayor a 0.2 segundos, ¿vale? Eso es un bloqueo de primer grado, ¿vale? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo esto alargado, esto alargado, esto alargado, y luego ya no hay QRS, y luego vuelvo a tener otra vez la onda P con mi QRS? En algún momento se me bloquea por completo el QRS, eso es segundo grado. En ese segundo grado puede haber de dos tipos, los que son directamente en la misma distancia, 1, 1, 1. Entonces aquí, por ejemplo, puedo tener 3 latidos alargados y luego el bloqueo completo. En este caso sería Mobitz 2, o puedo tener el alargamiento progresivo del PR hasta que finalmente se me bloquea, digamos. Eso sería Mobitz 1 y ese es el efecto de Wenkenbach que digo, ¿no? Estos son bloqueos auriculoventriculares de segundo grado. ¿Y cuál sería el de tercer grado? El de tercer grado es cuando la aurícula tiene un ritmo y el ventrículo tiene otro ritmo y los dos laten de forma no están sincronizados, ¿no? Están asincrónicos, ¿vale? Entonces el ventrículo late como le da la gana y el ventrículo late como le da la gana. Entonces, ¿cómo lo vemos en el electro? Vemos una cosa así. Por acá hay una onda P, luego hay un QRS, hay una onda P, un QRS luego, otro QRS por acá, otra P. O sea, es una cosa que cada uno late por donde quiere. ¿Cómo podemos agarrar este diagnóstico? Yo mido la frecuencia de las ondas P y es la misma, y mido la frecuencia de la onda QRS y son otra frecuencia. Entonces, ahí yo tengo una disociación auriculoventricular. Cuando la aurícula late por un lado, el ventrículo late por el otro. ¿Y cuál es lo malo de eso? Que puedo tener un paciente inestable. Puedo tener un paciente que en algún momento
ese ventrículo, que es el que realmente va a inyectar la sangre, no puede hacerlo en la frecuencia correcta, que es de 60 a 100, y no llega a la sangre, entonces puedo tener desmayo, síncope y toda la cosa, ¿no ves? Hay un signo muy característico en estos casos que a veces se ve, a veces no, pero a veces se ve, que es cuando sincroniza la aurícula y el ventrículo. Como ellos no obedecen esa ley del retardo, ¿no? Entonces no hacen esto, tum, 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 tum. No hacen eso. Ellos simplemente hacen uno, por acá, por allá, y aquí, así cualquier cosa, pero en algún punto pueden hacer esto, los dos al mismo tiempo. Si hacen los dos al mismo tiempo, entonces el ventrículo manda más sangre de lo usual, y eso se ve en el cuello. Hay unas ondas llamadas ondas de cañón, que en algún momento se ven así como unas cosas así que brotan en el cuello. Si yo consigo ver esa cosa, entonces puedo decir casi con seguridad que es un bloqueo auriculoventricular de 3er grado, o sea, bloqueo completo. Pero a veces no aparece tan fácil. Vamos a la segunda. Complejo QRS. Hasta hoy día hemos dicho QRS bonito, QRS feo. ¿Qué significa QRS bonito? El QRS bonito es aquel que es estrecho, o sea, aquel que mide menos de 0.08 segundos. Yo sé que aquí dice 1, pero 1 es una barbaridad de grande. Menos de 0.08 es un bloqueo, es un QRS bonito, estrecho. Cuando tiene más de 0.08 y menos de 1, o sea, entre 0.08 y 1, puede ser normal, pero también está entrando en territorio de bloqueo incompleto de rama. Entonces, dale. Cuando va más allá de un segundo, es un bloqueo completo, es un QRS ancho, ¿ok? Y eso se ve a simple vista. Cuando yo tengo QRS anchos, ¿qué significa? Que la rama de las de His, que tiene que enviar su electricidad hacia todo el ventrículo, está retardando esa electricidad y por lo tanto creando un alargamiento de esa electricidad que pasa por el ventrículo, por eso que se ensancha, ¿okay? Y eso lo veo en la duración, ¿okay? Entonces ahí 0.08, que serían 2 cuadraditos chiquititos, ¿no? Bueno, hasta 3, pero rajando, eso es normal. Más de eso es un QRS ancho, ¿okay? Ahora, dentro del QRS, ahí me voy a animar a prender la luz porque esto hay que dibujarlo. Dentro del QRS, yo también puedo tener algunas morfologías que son bastante particulares, como por ejemplo, tengo este sería el QRS normal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si mi QRS ahí, ¿no? Ese es uno, o puedo tener esto, mira, o puedo tener esto. Ahí son 3 alteraciones. Yo puedo tener dentro de los QRS anchos los que son conocidos como los empastamientos. ¿Vale? ¿También? ¿No pareció una meseta? Lo de la... ¿Cómo la meseta eso? Parece. Aquí parece una meseta, ¿no? Realmente. Ahora, el empastamiento es ese retardo, vamos a mandar la electricidad, pero no pasa tan rápido. Ese es el empastamiento, que es así como un engrosamiento del trazado en el electrocardiograma. Siempre van a escuchar, ¿no? QRS empastada, ¿no? Siempre van a escuchar QRS ancha, aberrante, empastada. Eso significa. Pueden escuchar también la melladura. Aquí voy a escribir así. Melladura, empastamiento, y aquí voy a colocar muesca. ¿Ya? ¿Cuál es la melladura? Como, por ejemplo, no sé, si rompes un vidrio, una botella, queda así como los pedacitos del casco, eso es melladura, ¿no? Eso es melladura. Y cuando, como si estuviera comido alguna cosa, como cuando muerdes una torta, ¿no? Dejas el pedazo de la boca, eso es muesca. Entonces, van a escuchar estas 3 alteraciones: QRS, ancho, aberrante, empastado, con muesca, con melladura. Todo eso es patológico. El único que es así, entre comillas, podría ser normal o no, es el empastamiento. Podría. O sea, yo puedo agarrar a un paciente que tenga, digamos, un QRS empastado, pero todavía estar dentro del tiempo normal, sin ningún, ¿no? Sin ningún síntoma. Yo puedo decir, bueno, esto es normal. Pero si veo un QRS que está mellado o con muesca, eso es patológico siempre. ¿Ok? Eso no puede haber. Algo está pasando ahí. Por ejemplo, desglosando cosas que no deberíamos saber a veces, pero a ver, el año pasado, en práctica con los alumnos, la mayoría de los QRS de los electros son normales,
pero había un electro en particular de uno de los estudiantes que salió con melladura. Y se llamó la atención. Y entre los chicos, bueno, me voy a morir, cosas así, ¿no? Pero luego yo le dije, mira, esto debería investigarse, y luego, haciéndose sus más cosas, digamos, sus investigaciones, descubrió patología. Entonces, tenía Chagas. Y no sabía. Entonces, por eso digo, las muescas y la melladura no tienen que salir nunca, sí, entonces son patológicas. ¿Ok? Eso, vamos para acá. Ahí está nuestra lista de alteraciones que tenemos que conocer. No necesariamente este año tenemos que ser capísimos y diagnosticar todo esto, pero por lo menos tener la noción de qué ver, qué buscar, qué encontrar en cada una de ellas. Entonces vamos a hacer un repaso rápido de esta cosa. Ese entra en el capítulo del gaito, que yo marco así con estrellitas, ¿no ves? Los que me piden que marque, como bonus, ¿no ves? Que son patologías, pero que no les voy a preguntar, a ver, hipertrofia auricular, cosas así, porque no corresponde, es fisiopatología. Pero sí es interesante que ustedes lleguen a fisiopatología sabiendo que existe esta cosa y cuáles son las alteraciones a grosso modo. ¿Okay? Entonces vamos a ver, necrosis. Ojo que la nomenclatura es antigua, así que vamos a ir corrigiéndola. Necrosis, ¿cuál es digamos, la definición de necrosis? Patológicamente un tejido muerto, ¿no? Un tejido muerto, células muertas que han sido reemplazadas por un tejido fibroso, cicatrizal, digamos. ¿Sería fibrosis? Sí, la necrosis es así como... Sería fibrosis. Sería fibrosis, pero digamos pasa que fibrosis es cuando está habiendo algún daño y vos le metes colágeno, pero no necesariamente que haya muerto la cosa. Pero si hay muerte, esa muerte va a ocasionar que las células se degraden, ¿no ves? Porque hay una autofagia, y ese espacio que deja lo recubre el tejido con cicatriz. Entonces es necrosis. Entonces, ¿qué se refiere a esto? Que la necrosis que dice acá es el infarto antiguo. Es un infarto crónico, un infarto antiguo, una cosa que ya fue. ¿Vale? ¿Cómo se ve un infarto antiguo? La Q. ¿Te acuerdan que habían dos ondas que producían como un reflejo, ¿no ves? Por el aislamiento eléctrico, que era la onda Q y la onda S. Cuando ellas van por el tabique, ellas producen como una dispersión hacia el centro, una onda transversal. Entonces lo mismo pasa en la necrosis. Como es reemplazado por un tejido cicatrizal, lo que va a pasar es que cuando llegue así la despolarización, hay un tejido cicatrizal acá, esa onda va a comenzar a rebotar. Entonces ese rebote, como es reemplazado por un tejido que no es el anillo fibroso, es una cosa, además de eso, va a ser grande y va a ser anormal. Y eso va a producir una llamada Q patológica. ¿Cuál es la Q patológica? No sé si aquí conviene dibujar, pero a ver, me gusta dibujar. Entonces tengo otra vez el electro normal, ¿no ves? Y tengo esta Q, ¿vale? La primera onda negativa que aparece luego de una primera onda positiva, que sería la onda P, entonces yo identifico la onda P. La primera onda negativa que yo tenga, esa es una onda Q por definición, ¿ok? Y luego de la Q tiene que haber una onda positiva, que es la R, y luego puede haber una onda negativa, que es la S, y luego la T. Pero esta onda Q tiene algunas características. Es grande, es ancha, es amplia y puede medir hasta más de 2/3 de todo el complejo QRS. Eso es una Q patológica. Ancha, grande, y aparece generalmente en más de dos o tres derivaciones contiguas, ¿no? O sea, por ejemplo, si aparece en B1, puede aparecer en B2 y en B3 también. Si aparece en D2, puede estar en D3, en ABF, y así. Leonardo. Porque la onda, digamos, dentro del complejo QRS, esa onda Q a veces no aparece, ¿no? Luego aparece pequeñita. Y igual es Q, igual entraría en el cálculo del eje, entra, porque es como onda, nosotros somos como vector negativo. Lo que pasa es que la S es una onda negativa luego de la R. Primero tiene que tener una R y la onda negativa que viene es, pero la onda Q que tiene que ser una onda negativa antes de la onda R.
Pero en este caso, ya que es la onda pulse a la reflexión, hacia abajo no podemos ir a ver en algunos casos. Claro. Ahora, aunque la onda Q, por ejemplo, esta Q patológica es diferente. Una onda ancha, que ocupa casi todo el espacio después de ese. El eje ya no es confiable. O sea, cuando vos calculas el eje, todas las ondas de infarto que están ocurriendo van a ser Q, negativas, y ya no te queda esa sensación, ¿será que el eje está desviado de verdad o es por un reflejo? Ya no tiene tanta gracia calcular el eje en el punto de infarto. Si fuera de uno que está infartando, ya no se confía. El eje escucha, ya no sé si está desviado a la derecha o a la izquierda. Ya no está confiado. ¿Te va a salir alterado? Sí. Si usted tiene una parte a la izquierda, lo normal es que tenga desviación de eje a la izquierda. Porque ahí está la solución. Claro. Pero ya no tiene mucha gracia. Es más importante que decir el eje normal desviado tiene un infarto. Es como que el infarto toma un primer plano. ¿En qué parte del capítulo sale eso? Está en interpretación de ley. Ah, pero lo de la neoplasia también. Aquí mira, fundamentos de electrocardiografía y luego interpretación de anomalías del músculo. Y aquí debe decir, mira, corriente de lesión, patrones extraños de complejo, no sé cuánto. En una de estas de aquí debe estar el infarto, ¿no? Y aquí están las arritmias. Estaba leyendo. Entonces, ¿qué podemos señalar de acá? Que los infartos antiguos se los van a ver con una Q. Le voy a mostrar un electro, el electro que está bajito, y ustedes van a identificar la Q. Ahí, ¿la ven la Q? A ver, yo comienzo viendo D1, ¿no ven? D1, D2, mira cómo está, bueno. D3, Cuidado con esta porque esto podría parecer una muesca sugiriendo una R, pero tiene que aparecer en todo el trazado y acá por ejemplo ya no aparece. Entonces esto podría ser simplemente un artefactito y luego tengo una onda negativa que viene después de la onda P. Esta es la onda P. La onda P para empezar está, digamos, hacia abajo, ¿no ves? O sea, es una onda P negativa, no debería ser negativa, debería ser positiva. Y aquí hay una onda negativa del QRS que es una Q. Entonces aquí tengo una Q en D3, tengo una Q aparentemente en ABF y tengo una Q en B1 en B, mira aquí, B1, B2, B3, 1. ¿Qué tiene este paciente? O sea, toda la parte precordial tiene una Q. Mira, Q. Y aquí en la parte de las bipolares tiene en la parte de abajo. Entonces esto podría ser un infarto antiguo anteroinferior, ¿no? O sea, de cara anterior y la parte inferior también anterior, porque está afectado a BF de 2, de 3. ¿Okay? Lo que aparece en el Guyton como corriente de lesión hoy en día es un infarto. O sea, en el segmento ST, ¿ven? En el segmento ST, yo tengo P, Q, R, S, y esto desde el final de la onda S hasta el comienzo de la onda T, eso es el segmento ST, y hay un llamado punto J, que es justamente la unión de ese comienzo de la onda T con el trazado isoeléctrico, ese es el punto J. Y ese punto J, en algunos casos, podría estar por arriba de la línea isoeléctrica. Si yo tengo más de 1 milímetro de elevación de ese punto J, que es la unión del punto de la ST con la T, con el comienzo de la T. Si está más de 1 milímetro, eso ya es una elevación del ST. Y si yo tengo una elevación del ST en más de 3 derivaciones contiguas y relacionadas entre sí, eso es un supradesnivelamiento del ST
Y si tengo síntomas además, bueno, ya está cerrado el diagnóstico. Eso es un infarto del miocardio. ¿Ves? Infarto del miocardio con supradesnivel del ST. Es lo más común que se ve en términos de infarto y es lo más peligroso también. El antiguo llamado infarto transmural, cuando se mueren todas las capas del corazón, este es el infarto. ¿Okay? Entonces, mira, dice, puede producirse por daños, traumatismos, isquemia, o sea, pero hasta que se demuestre lo contrario, eso es un infarto del miocardio. ¿Por qué digo eso? Porque es diferente si yo estoy pensando en un proceso infeccioso, por ejemplo, una pleuritis, una pericarditis. La pericarditis da otra forma de ST. Es una ST un poco más cóncava, ¿no ves? Si yo tengo un traumatismo, eso aparece como un supradesnivel del ST, pero que luego desaparece. Solamente. Entonces, hasta que se muestre lo contrario, es un infarto. ¿Okay? Supradesnivel del ST. Isquemia. Si tengo isquemia, lo voy a ver en la inversión de las ondas T. ¿Okay? La onda T se invierte, se hace negativa, pero aquí lo importante es que se tiene que hacer negativa y simétrica, porque si es asimétrica, sugiere más bien sobrecarga. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, está muy fácil, porque yo veo en las derivaciones un supradesnivel del ST y en otras derivaciones veo una onda T invertida, ¿no ves? Aquí veo una onda T invertida, supradesnivel ST, o sea, esto es un infarto. Isquemia mitracelo. Okay. ¿Qué son extrasístoles? Muchas veces los cardiomiocitos que tienen que contraerse al unísono, ¿no? Tienen que contraer todos al mismo tiempo, hay uno que contrae fuera de tiempo, ¿no? Entonces todos tienen que contraer, vamos. Y hay uno que, contraí. Entonces me produce una onda P anormal extra, ¿no? Entonces muchas veces lo vamos a ver así. Ya no tengo espacio para dibujar esta cosa, ¿ves? Vamos a verla así. Tipo, tengo una onda P normal y luego tengo otra onda P QRS. Esta onda P sin QRS es una extrasístole auricular. O puedo tener una onda P QRS normal y de pronto una QRS más grande de lo usual y luego lo normal. En otras palabras, la extrasístole auricular es una onda P fuera del lugar y la extrasístole ventricular es un complejo QRS más grande de lo usual y este sí lo sentimos. No sé si alguna vez les ha pasado que están haciendo cualquier cosa y de pronto, así como que un sobresalto del corazón, como que dio un latido más potente y sentiste la sangre más potente, ¿no? Eso es la extrasístole. Eso es normal. Hasta 12 veces al día puedo tener extrasístoles ventriculares, normal, digamos. Si estoy ansioso, si estoy preocupado, si tengo examen de fisiología en agosto cuando voló, normal, ¿no? Pero si tengo más que eso, hay que investigar, ¿no? Entonces aquí no sé si voy a mostrar unos patrones de extrasístole. Mira, extrasístole auricular, dicen, ¿no ve? Yo tengo aquí, mira, onda P, Bueno, aquí no se ve tanto porque hay una onda P encima de la onda T. ¿No ven? Es una onda P que está, no se ve tan bien. Y esta cosa es un flúter, ¿qué es? Ya, tengo otra cosa. Aquí. Tengo P, QRS, T y tengo esta barbaridad que es la extrasístole ventricular. Mira. Entonces, hasta 12 veces al día es normal, pero ya cuando comienzo a tener más de 12 o tener patrones, digamos, cada 2 latidos una extrasístole, eso ya no es normal, tengo que investigar. En el pulso se puede sentir. Yo estoy tomando el pulso, digamos, yo siento el latido y de pronto, ¡pum!, un latido más fuerte, un pulso más fuerte. 1, 2, ¡pum!, latido más fuerte. Eso es bigeminismo, trigeminismo y eso hay que investigarlo, ¿no? Cuando aparecen así cada cierta frecuencia, incluso algunos lo pueden considerar como si fuera una taquicardia ventricular luego, ¿no? Fibrilaciones, esta sí que es importante. Dentro de todas las arritmias, la más importante aquí en la China y siempre, digna de tatuaje, es la fibrilación auricular y ventricular. La auricular principalmente. La auricular no hay cómo pegar. ¿Qué es la fibrilación auricular? O sea, la aurícula tiene que hacer esto. Tum, tum, tum. En la fibrilación auricular, la aurícula está así, mira. ¿Y el ventrículo? La aurícula. Y el ventrículo. Entonces, dentro de toda esta cosa caótica que está pasando en la aurícula, una de ellas logra mandarle la electricidad al ventrículo que sí se contrae bien, pero la aurícula está así.
¿Cuál es el peligro de la fibrilación auricular? Que la sangre está, imagínense si yo hago esto en la aurícula, la sangre está, en algún momento forma coágulo y cuando logra pasar al ventrículo el coágulo se me va para arriba. Y esa es una causa de ACV clásica, ¿no? ACV. Incluso las personas que tienen ACV hay que investigar a ver si no tenían fibrilación auricular y la mayor parte de las veces tienen. ¿Cómo lo voy a ver en el electro? ¿Cómo lo voy a ver en el electro? Mejor les muestro un electro y luego les pregunto que ven. A ver acá. Mira, esta es clásica, además es muy bonita. Arriba hay un latido normal y abajo una fibrilación. ¿Qué se ve en la fibrilación que no se ve en la normal? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Pues late. Ahí, mira, es fibrilación activa, ¿no? Porque ¿cómo lo noto yo? Por el Mira IFT. aquí. No, por el IFT. ¿No ven? Está bien, ¿no ven? Pero aquí mira. ¿Cuál es la diferencia? En la fibrilación auricular, como la cosa está caótica, cada vez que pasa la electricidad a los ventrículos lo hace de forma diferente a la anterior, porque no es una cosa marcada por el marcapaso. Aquí hay un ritmo regular, aquí no. Aquí el ritmo es irregular. Si ustedes estudian la onda R, es diferente en cada una de ellas, es una onda RR, un intervalo RR, perdón, es diferente. Entonces aquí el espacio es diferente que este, que diferente que este, que diferente que este. Si ustedes notan a simple vista la irregularidad del intervalo RR, y aquí además, ¿dónde está la onda P aquí? No se puede diferenciar. No hay. Porque, ¿qué es lo que pasa? La base de la fibrilación auricular es que el marcapaso no está funcionando, no está enviándose por el marcapaso. Una de las aurículas consigue mandar la electricidad, pero no es por el marcapaso. Entonces no hay onda P. No es un ritmo sinusal, es un ritmo de fibrilación auricular propio. Y las ondas son así caóticas, ¿vale? Hay uno que es primo hermano de la fibrilación, que es el flutter o flutter, no sé. Pero si yo tengo la fibrilación voy a tener una cosa así, ¿sí? Cueres, así, cueres. ¿Okay? En el flutter voy a tener esto. Cueres, cueres. Las ondas aquí en la fibrilación son las F mayúscula, y en el flutter ondas de F mayúscula, llamadas también ondas en sierra, ¿no? Ondas en sierra. ¿Ok? Fibrilación auricular, facilito entonces. Y la fibrilación ventricular, que esto cayó en el examen del año pasado. ¿Podría ponerle una explicación de la fibrilación ventricular? La acá. La de acá. O sea, la copio de otra. La de arriba. ¿Esa de acá? No, la explicación. ¿A la explicación de acá? No. Eso. Ahora sí, veamos la explicación. Fibrilación auricular, ausencia de onda P, complejo de QRS normal, porque una vez que pasa la electricidad, el QRS es supraisiano, ¿no ven? Ondas auriculares irregulares, caóticas, derivadas que se sacuden, o sea, la onda F simplemente es una cosa así. No me voy a estar poniendo a medir la frecuencia de la onda F porque es mucha holgazanería, ¿no ves? Porque imagínate que vos te pongas a medir el espacio entre una onda F y la otra onda F, es una barbaridad, ¿no? Pero en fin, está una cosa caótica. Y la presencia de onda F minúscula, porque la F mayúscula es para el flutter, en todas las derivaciones precordiales. En el diagnóstico de fibrilación ventricular es peor. ¿Cómo yo diagnostico una fibrilación ventricular? Porque es esta macana de acá. Yo a modo de una pregunta fácil, te prometo que es una pregunta, le dije así en el examen, ¿no? Por favor, encierre al complejo QRS y la onda P en el siguiente electro, pues le puse una macana. Es una fibrilación ventricular. ¿Dónde está la onda P ahí? Algún creativo de la vida me dijo, aquí está la onda P. Y este es el complejo QRS. No. Esto es una fibrilación ventricular. Cualquier cosa, es cualquier cosa. Si yo veo eso en el hospital, ¿qué es lo que tengo que hacer? Código azul. Código azul, exacto. Código azul, parada cardíaca. 30 segundos para que el corazón se pare. En realidad el corazón está parando aquí. Después de 30 segundos, ping, la línea isoeléctrica. Si veo esto, pues voy a ganar tiempo sabiendo que es un ritmo desfibrilable. Porque si no, voy a tener que hacer
RCP 2 minutos y en 2 minutos recién enterarme de que era una fibrilación. ¿Ok? ¿Cómo se diagnostica la fibrilación ventricular? No, se ha resumido, cualquier cosa. No hay patrón de trazado. Pero a ver, durante los primeros segundos de la fibrilación por la contracción simultánea se generan ondas gruesas irregulares. Los voltajes son aproximadamente 0.5 cuando comienza, pero después, ya pues, salvo un estudioso de la vida, pero cualquier cosa, un patrón que no se reconozca, onda, fibrilación ventricular. Hipertrofias. Hipertrofia ventricular. La hipertrofia ventricular se la ve en el QRS. El QRS es ancho, pero la amplitud de la onda R es muy grande. Por ejemplo, acá se puede ver, ¿no? Es muy alta. Incluso cuando yo tengo el electro, las ondas R se chocan con las otras ondas R de abajo. Eso es una hipertrofia ventricular. Y cuando yo tengo hipertrofia auricular, la onda P aparece más alta de lo usual. Son las ondas P picudas, ¿no? Son una onda P muy alta, muy elevada. Eso es una hipertrofia. O muchas veces pueden aparecer bifásicas, o sea, tener una fase positiva y una fase negativa. ¿Ok? Eso es una hipertrofia auricular ventricular. Hay muchos criterios, ¿no? Para decir también que es una hipertrofia ventricular auricular. Hay que sumar, ¿no? Hay que sumar la presencia de las R más las S, que sumen 35 milímetros, el eje desviado, en fin. Pero a grandes rasgos, si yo veo que el QRS está elevadísimo y principalmente chocándose con las ondas de arriba, entonces eso es una hipertrofia. Estos criterios antiguos, o sea, no antiguos, pero son criterios que todavía son vigentes, pero eran más útiles en puntos en donde no había otra herramienta. Hoy en día, si yo veo una onda R sospechosísimamente alta, amplia, le voy a pedir su ecocardio. O sea, no voy a esperar a sumar, a ver si me da 34, entonces no tiene hipertrofia, ¿no? Si tengo la onda R alta, ya se ganó su ecocardio, porque el ecocardio va a entrar con ultrasonido y te va a decir el grosor de las paredes. Y es una evidencia más fuerte, ¿no? Entonces, si hay sospecha, pues ya entro con la otra. ¿Okay? Ahí están los bloqueos que dijimos. Bueno, si bloqueo ya lo van a disfrutar. Bloqueos AB. Los bloqueos de rama, no sé si estoy seguro si está entendido, pero más o menos, ¿no? Por ejemplo, acá, mira. ¿Quién mide la parte izquierda? El D1, ABL, B5 y B6. ¿Qué está pasando en B5 y B6, D1 y ABL? Hay una QRS ancho, ¿no ven? En el lado derecho, o sea, P1, B2, ABR, tiene que haber heces profundas, como una imagen en espejo. En este caso acá, lamento decir que eso no es un bloqueo de rama izquierda, eso es un infarto de miocardio, pero que a veces da patrón de rama. ¿Esto qué es? ¿Una Q? ¿No es una Q? Es una reverenda y grande Q. ¿Qué es lo que pasa? En el infarto del miocardio, muchas veces como el corazón está aturdido, los miocitos están sin sangre, no contraen bien y producen el lentecimiento de la electricidad y pueden dar patrones parecidos a los bloqueos de rama, pero que ya no tienen ningún significado, porque ya no voy a decir un bloqueo de rama izquierda. Esto es un infarto del miocardio con patrón de bloqueo de rama, que ya no tiene significado. Entonces, en este caso acá no es tan bonito, pero bueno. Este de acá parece que es un bloqueo de rama, mira. Bloqueo de rama derecha. Voy a B1 y B2 y no aparece nada porque la diapositiva está cortada. Voy a cortar esto de acá. Miren, D1, S profunda, D2, D3, la QRS mellado acá. B1, R'. Entonces todo lo que es el lado derecho aparece un QRS ancho y todo lo que es izquierdo aparece la S ancho. La S. Es un bloqueo de rama derecha, clásico. Aquí como hay mucha alteración de Chagas, lo más común es que dé patrones de bloqueo de rama derecha. Lo más común que se ve acá es eso.
Siempre. Y lo más común es que aparezca la R' en B1. Entonces, ustedes van a B1, R, S, R', T invertida, asimétrica, S en B1, B5 y B6. Además tiene el QRS ensanchado y con muesca en D3. ABR, mira cómo está trastornado el ABR, ¿no es? Tiene una S, ¿no ves? Y una S. El resto normal. Entonces esto es un bloqueo de rama derecho. Y esto es una de las mejores diapositivas que hay. Porque aquí, por ejemplo, siempre que consigues ver un infarto, te van a decir dónde está el infarto, cuál es la arteria cometida, para que se entre con las cosas. Entonces, ahí, por ejemplo, si yo tengo un infarto anterior, lo voy a ver en todas las precordiales, B1, B2, B3, hasta B6, todas partes. Si yo tengo en lateral, van a estar alteradas mis catetos de los triángulos, ¿no? D2, D3, ABF. Si fuera inferior, D2, D3, ABF, porque son las que miran para abajo, ¿no ves? Lateral, D1, ABL, B5, B6, porque son las que miran en este lado acá, ¿no? B5, B6, D1, ADL. Pero lo que generalmente se tiene, y posterior, B1, B3, pero imagen en espejo. Aquí no van a aparecer las alteraciones, sino van a aparecer el espejo de lo que está pasando atrás. Entonces, pero bueno, aparecen B3 y B1. Esto es muy bonito. Ok, ahora sí. Vamos a la lista de cosas que hay que saber y hagamos un check. Entonces, a ver, necrosis Q patológica, ¿no ven? Infarto antiguo. Lesiones, isquemias, lo voy a ver con la inversión de la T. La T tiene que ser simétrica. Extrasístoles auriculares y ventriculares, la onda P extra y el complejo QRS grande extra. Fibrilaciones auricular-ventricular, porque yo tengo la irregularidad del intervalo RR y no tengo onda P. Ritmos, frecuencias generalmente más allá de las 100 latidos por minuto. Luego tengo hipertrofia auricular ventricular, amplitud, ¿no ves?, de la onda P y amplitud del QRS. Bloqueos, puede ser bloqueo aurículo-ventricular, que lo voy a ver con la prolongación del segmento PR, o bloqueo de rama con la QRS mellada, con muesca ensanchada, aberrante, empastada, ¿okay?, en el lado derecho y en el lado izquierdo, con los ejes desviados. Hemibloqueos son otras cosas porque hay que tomar en cuenta, ahí entra mucho el eje, ¿okay? Aquí el eje define. Y el infarto, que sería el infarto agudo del miocardio, que sería el supradesnivel del ST o el infradesnivel del ST. ¿Okay? Eso creo que es lo principal para saber de patología. De todas formas, les voy a, ya saben, ¿no?, pasar esta diapositiva a tiempo, o sea, hoy día, para que así puedan leer en los tiempos libres de las vacaciones. Ok, ahora sí. Okay. Voy a llamar lista, no creo que todos están presentes, ¿no? Digan sí.